Bueno, buenas tardes. La idea es, realizar la semana del AVE en torno al 5 de octubre, que es el Día Nacional del AVE, ¿no? Y bueno, una fecha particular porque por un lado convoca a observadores y aficionados a las aves y también a investigadores que encontramos en las aves una manera de relacionarnos directamente con un objeto de estudio particular como son las aves, uno de los seres de fauna más presentes en todos los ambientes, más llamativos y fáciles de observar, pero también relacionarnos con el paisaje y relacionarnos con la gente, porque los que estamos hace un tiempo mirando aves, tratamos de mirar bastante más allá de las aves, mirar nuestro propio comportamiento y de alguna manera las sociedades, ¿no?, vinculadas a las aves. La charla de hoy la planteamos como, la observación de aves en Salta o observando aves en Salta, tratando de hacer un pequeño viaje medio relámpago por las ecorregiones salteñas y el noroeste del país. Y justamente lo que queríamos plantear era un poco eso, ¿no? Nuestro vuelo, nuestro recorrido entre la naturaleza y las sociedades que tenemos en la provincia de Salta o en el noroeste del país, que es mucho más que la sociedad clásica, la sociedad occidental o la sociedad tradicional donde nosotros nos movemos usualmente en las ciudades. Afortunadamente en Salta tenemos un montón de sociedades y culturas presentes que tienen mucho que decir y la idea de la charla es que nos cuenten algo a través de las aves, ¿no? Yo no nací en Salta, yo nací en la ribera del río de la Plata y de alguna manera me vine a Salta por elección, porque me costó más de 20 y pico de años estudiar, trabajar y ir buscando trabajo acá en el norte, ¿no? Lo que me atraía particularmente de Salta, de Jujuy, del noroeste en general, y un poco también del noreste, era la diversidad de organismos, ¿no? Si nos ponemos a ver un mapa de ecorregiones de Argentina, lo que vemos es que en el norte del país las ecorregiones se aprietan mucho, están como todas yuxtapuestas, de alguna manera en un bandeado que va de este a oeste. Se ven ahí los distintos colores, es como que tienen un patrón de disposición a lo largo en la misma latitud en sentido longitudinal. Ese apretamiento de las ecorregiones hace que justamente haya muchísima diversidad biológica en estos espacios del norte, ¿no? Particularmente en el noroeste argentino. Ahí está. Para cualquier observador de aves, estos lugares con mucha diversidad son un desafío, porque lo que uno trata de hacer es de relacionarse justamente con esa avifauna, con esa naturaleza y con todo ese entorno, ¿no? Si nos ponemos a pensar en Salta, todas esas ecorregiones se mantienen con ese bandeado que va de este a oeste. Acá en el mapita se ve por los colores, digamos, que pintan. Podemos definir tres grandes áreas, ¿no? Un área hacia el este, un área oriental, donde se ve todo ese tendido, más o menos un tercio, digamos, al este, a la derecha de la imagen, donde vemos la llanura chaqueña. Luego un apretamiento de un montón de colorinches ahí que están marcando varias ecorregiones que se tocan entre sí, se aprietan, y que tiene que ver con los primeros contrafuertes de los Andes, con las sierras pampeanas al sur y lo que sería la cordillera frontal luego, y tiene que ver con un montón de cordones montañosos alternando entre una orografía positiva y valles, hasta llegar a una altura considerable, que es lo que nos queda en el último de los tercios, hacia la izquierda de la imagen, donde vemos las ecorregiones de Puna y Alto Andina, ya por arriba de los 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Estos 3/3, de alguna manera, en los que podemos dividir esta provincia, en realidad sumando un montón de ecorregiones, son los que posibilitan un montón de condiciones de vida distintas y hacen que la biodiversidad florezca en este norte, ¿no? Si nos ponemos, en términos generales, a ver el noroeste argentino, nos encontramos con 8 ecorregiones, 8/9 en realidad, porque si consideramos la zona sur, nos vamos a encontrar otra ecorregión que está en el sudoeste de Santiago del Estero, el extremo sur de Catamarca, lo que es el Chaco árido, digamos que no tenemos aquí en el norte. Todo este noroeste y estas ecorregiones representan unas 685 especies de aves aproximadamente. Generalmente hacemos mucho hincapié en los ambientes húmedos de montaña, que serían los ambientes que más especies concentran, lo que sería el tercio intermedio que vimos recién, y vemos que en ese conjunto de ecorregiones, los ambientes húmedos de montaña representan unas 335 especies. Pero si nos ponemos a pensar en el tercio chaqueño y en el tercio de ambientes áridos de montaña, vamos a ver que no se quedan para nada atrás en esas cantidades, y vemos que el Chaco, de hecho, tiene hasta más especies, pensando en Chaco y Pedemonte, más de 400 especies de aves, y los ambientes áridos de montaña casi equivalentes con las especies de la jungla, ¿no? Unas 340 especies. Así que tenemos muy repartida la avifauna, en algunos casos con exclusividades en cada uno de estos conjuntos ambientales. Si pensamos en la provincia de Salta particularmente, encontramos aquí unas 670 especies de aves, es decir, los 2/3 de las aves de la República Argentina, ¿no? Bueno, en nuestro vuelo de hoy, en nuestra recorrida de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de observar aves en imágenes, imaginarnos un poquito un viaje a través de estas ecorregiones salteñas. Si observamos aves y recorremos los paisajes, las zonas, estamos interactuando con los ambientes naturales y ambientes artificiales. En los últimos tiempos cada vez hay más transformaciones y tenemos ambientes más modificados. Sin embargo, todavía los elencos de aves de cada una de las zonas mantiene particularidades e identidades propias, ¿no? Que vamos a tratar de conversar ahora. Y nos estamos relacionando permanentemente con gente, con nuestros compañeros de viaje, pero también con la gente que está en el lugar. Porque cada uno de estos 3 conjuntos ambientales está habitado por sociedades distintas, con muchas cosas en común, pero también con sus particularidades. Gentes que viven de otras maneras y que de alguna manera nos enriquecen el viaje y las expectativas que tenemos de relacionarnos con esa naturaleza y con esas sociedades. Así que bueno, es todo un verdadero desafío planear estos viajes y siempre nos encontramos con sorpresas, con cosas distintas, vinculados, bueno, un poco a los patrones que hacen que la naturaleza y las sociedades estén distribuidos en la geografía salteña de la manera particular, de la manera actual, ¿no? Cuando uno piensa en un ambiente o un ecosistema, nosotros partimos de condiciones físicas que posibilitan que exista un sistema en ese lugar. Estamos hablando de cuestiones de relieve, por ejemplo, en el noroeste argentino, los Andes centrales son los que hacen que tenga todo esto una identidad muy particular. Las cuestiones climáticas, pero también condiciones biológicas que responden a esas condiciones físicas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la historia de la biota, con lo que es la biogeografía, con la evolución de los distintos grupos de organismos que aprovecharon situaciones ecológicas en cada una de estas ecorregiones y desarrollaron faunas con identidad propia. Cada ecorregión tiene su propia identidad y vamos a ver que aún pequeños sectores de las ecorregiones pueden ser distintas y tener otras identidades distintas al contexto. Y bueno, y si hablamos de un paisaje, de un ambiente, generalmente hablamos de los ambientes o los definimos o los llamamos por las ecorregiones, digamos, por la vegetación que domina en esos ambientes. Entonces,
Podemos hablar de bosques, porque dominan especies arbóreas, o de praderas o pastizales porque dominan herbáceas, o de estepas cuando dominan arbustos. En general le damos el nombre por la vegetación, que parece que es lo que pinta el paisaje, lo que domina y lo que marca las características finas del paisaje biológico, ¿no? En el noroeste argentino todas estas cuestiones tienen situaciones clave o excluyentes o forzantes que, digamos, lo que tiene que ver con el clima fundamentalmente es la continentalidad. La continentalidad es el estar alejado de los océanos, de las grandes masas de agua que forjan los climas a nivel planetario. Cuanto más nos vamos tierra adentro, las estaciones son más marcadas. Nosotros estamos acá sobre el trópico de Capricornio prácticamente, sin embargo tenemos veranos muy cálidos, como es esperable en el trópico, pero también inviernos fríos, justamente porque baja mucho la humedad en invierno cuando no llueve, y eso hace que la temperatura pueda oscilar de una manera muy importante, porque lo que se pierde es la inercia térmica. Al haber menos humedad, hay menos inercia térmica. Si hay más humedad, la temperatura oscila mucho menos, tiene una inercia que hace que no varíe tanto la temperatura. En nuestra zona, por cuestiones de continentalidad, tenemos fluctuaciones muy importantes como las que podemos estar viendo ahora, con ayer 40 grados prácticamente acá en Salta, y días previos unos 8 grados, 6 grados, así que amplitudes térmicas realmente importantes, ¿no? La otra condición clave del noroeste argentino, bueno, lo vengo repitiendo, es las características de relieve. Nosotros estamos en Salta entre 600 y algo de metros sobre el nivel del mar, en el extremo de llanura chaqueña, que sigue bajando hacia la cuenca del Plata, hacia el río Paraná, y los 6.700 metros en la punta de nuestros cerros más altos, ¿no? Del Yuyayaco, por ejemplo, ¿no? Así que ese relieve con un montón de situaciones más altas, más bajas, orientaciones en las distintas laderas, posibilita distintos hábitats que son aprovechados por las distintas especies. Y bueno, lo que hablamos, el componente biológico que define nuestra zona es la biota neotropical, es decir, la biota de Sudamérica, que se mantuvo como una isla independiente durante muchísimo tiempo hasta que se conectó geológicamente con América Central, con América del Norte a través de América Central, y eso posibilitó que se mezcle biota del hemisferio norte con la biota neotropical de la isla sudamericana, de la gran isla sudamericana, ¿no? Pensando en esta biota, en esta fauna y flora neotropicales, nosotros tenemos tres grandes corrientes que confluyen justamente en el noroeste argentino. Esas corrientes tienen que ver con lo que llamamos dominios biogeográficos o grandes zonas biogeográficas, es decir, cunas de fauna que evolucionaron independientemente de unas de otras, y esos dominios biogeográficos son el dominio chaqueño, el dominio amazónico y el dominio andino-patagónico. Así que estamos enriquecidos por esa confluencia de tres corrientes de organismos que evolucionaron de alguna manera independiente y luego se mezclaron o se mezclan en la provincia de Salta, respetando de alguna manera o interactuando en las distintas ecorregiones. Si hacemos una visita rápida a estas 8 ecorregiones que tenemos en el noroeste argentino, primero les había dicho el Chaco que tiene que ver con esas llanuras del este, con lugares muy planos que apenas se ondulan sobre su borde occidental. En nuestra zona, el Chaco llega de hecho hasta nuestro sector donde estamos ahora, en Salta, en las laderas particularmente de vertiente occidental, las laderas que dan hacia el oeste y que no reciben tanta lluvia. Estamos hablando del Chaco típico, del Chaco seco, digamos, de llanura, y del Chaco serrano, que llega hasta Ciudad de Salta. Y bueno, característico por los bosques secos, sumamente estacionales, de hojas duras y especies que tienen una tolerancia importante a la falta de lluvias durante el invierno, ¿no? Ese sería el primer tercio de la provincia que vimos recién en el mapa, el tercio chaqueño, el tercio oriental. Luego nos vamos a la zona central, al tercio central,
donde había un montón de ecorregiones apretadas. En general, uno habla de que desde hace no tanto tiempo, desde hace unos 30 años más o menos, hablamos de que esta zona central está ocupada por las yungas, los que son bosques de montaña húmeda, pero en realidad el término yungas hoy en día sabemos que implica más de una ecorregión que tienen que ver con la altura y con la exposición a lo largo del gradiente altitudinal. Lo vamos a ver en un ratito, pero estamos hablando de las yungas propiamente dichas, que son selvas y bosques de montaña húmeda. Lo que es el pedemonte, la base justamente, y que durante mucho tiempo se los consideraba bosques de transición entre las yungas y el Chaco, pero son bosques que tienen una identidad propia, merecen ser considerados como una ecorregión propia. Y lo que llamábamos los pastizales de neblina, por arriba de los bosques, de la yunga justamente, de los bosques montanos, que es lo que llamamos hoy en día los páramos australes, conocidos como pastizales de neblina, que son los que retienen gran volumen de humedad y que hacen correr por esta montaña húmeda, ¿no? Esos serían, digamos, los dos tercios, el tercio este y el tercio central. Y nos vamos al último tercio, al tercio del oeste, ¿no? Todavía, bueno, algunas de estas ecorregiones podrían considerarse vecinas, muy vecinas a las yungas, pero propias de laderas que dan hacia la sombra de las lluvias, laderas del este, que apuntan al oeste, y bueno, por eso no reciben abundantes precipitaciones ya en altura, lo que nosotros llamamos en Salta los valles, nuestros valles calchaquíes y valles intermedios o quebradas que ascienden hacia ellos, ocupadas por las ecorregiones del monte y de la prepuna, dos ecorregiones que podrían llegar a fusionarse en una, podrían ser lo mismo, ¿no? La prepuna relacionada o separada por la presencia de cactáceas columnares de nuestros cardones, con algunas particularidades, algunas aves también exclusivas de estos ambientes prepuneños. Y si seguimos hacia el oeste, los ambientes de puna, por arriba de los 3.400 metros y hasta los 4.500 más o menos, ocupando mesetas, pero también laderas y serranías bastante altas, y el ambiente altoandino, que a simple vista se puede parecer mucho a la puna. Son ambientes en general que no están dominados por vegetación, sino ambientes que llamamos paisajes minerales, donde el color que tiñe estos paisajes está dado por los minerales más que por la vegetación, porque la vegetación es relativamente escasa. Y en el caso del ambiente altoandino es una ecorregión donde la congelación nocturna se da tanto en verano como en invierno, y en invierno tenemos muchísimos días con congelación diurna. Eso hace que, por más que pueda haber agua disponible, que no es mucha, y que está en glaciares o en nevados o en glaciares de escombros, esta agua parte del tiempo no está disponible para los organismos porque está congelada, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un viaje rápido por estas ecorregiones, tratando de hablar de las aves y vincularlo de alguna manera con algunos aspectos de las distintas culturas. Y empezamos por el este, empezamos por el Chaco, como si viniéramos del este, que están dominados por bosques, lo que llamamos bosques esclerófilos, bosques de hojas duras, y que ocupan todas las llanuras orientales. En el Chaco en invierno prácticamente no llueve, bueno, como en general acá en el noroeste, pero esta falta de precipitación se hace muy evidente porque los bosques son bosques que no tienen una cobertura, digamos, son bosques de hojas muy duras y no tienen una cobertura total y no alcanzan a filtrar totalmente la incidencia del sol sobre los estratos inferiores del bosque. Eso hace que estos bosques chaqueños no alcancen a regular un microclima, como sí puede tenerlo alguna selva un poco más densa, y pierda mucha humedad en el invierno. Estos bosques chaqueños, hasta hace no tanto tiempo, se consideraban prácticamente inexpugnables porque vegetaban sobre suelos bastante poco aptos para la agricultura, aunque en los últimos tiempos, por corrimiento de precipitaciones y también por genética de cultivos, se empezaron a desarrollar cultivos importantes, cultivos industriales en sectores importantes del Chaco seco,
y se ha producido una sustitución ambiental en grandes porciones, ¿no? Si uno mira el departamento Anta, el departamento sur del Chaco, salteño, los 2/3 del departamento Anta han sido modificados justamente por agricultura industrial. En el caso de Rivadavia un poco menos, pero todos los sectores próximos al pedemonte, que son un poco más húmedos, con suelos un poquito más aptos para la agricultura, también han sido modificados de manera muy intensa, ¿no? Estos bosques tienen características muy especiales desde el punto de vista de las aves, porque si bien contienen, como dijimos, más de 400 especies de aves, esto tiene que ver con que están surcados por ríos importantes y que a lo largo de los ríos se genera bastante humedad que posibilitan la ocurrencia de ambientes mucho más estables a lo largo del año. Es decir, gran parte de las aves del Chaco que se quedan todo el año, se quedan en invierno particularmente en torno de los bañados o de los grandes ríos. Estamos hablando del Pilcomayo, del Bermejo, del río Juramento y de algunos ríos menores que terminan drenando hacia el Bermejo, como es el río del Valle o el río Dorado, ¿no? Y forman los bañados del Bermejito, los bañados de Quirquincho, ¿no? El Chaco es muy conocido por ser de alguna manera el África sudamericana. Tiene los grandes mamíferos todavía presentes, o algunos de los grandes mamíferos todavía presentes en Sudamérica, ¿no? Estamos hablando de bichos no tan grandes como elefantes, hipopótamos o jirafas, pero bichos con una identidad muy particular, tan distinta pero equivalente de alguna manera a África. Uno de los grupos que domina son los sedentados, con sus dos grandes grupos, ¿no? Los sedentados con pelos, digamos, con pelo abundante, los osos hormigueros, por ejemplo. El oso hormiguero gigante es un símbolo del Chaco, ¿no? Y los armadillos o las mulitas. El tatú carreta, bueno, es el gigante que queda de nuestros quirquinchos. Y bueno, una importante variedad de carnívoros, herbívoros. El Chaco está de alguna manera dominado por grandes mamíferos y que le dan esta identidad particular. Pero las aves también son muy importantes en el Chaco y tenemos una gran variedad de especies chaqueñas propias que pueden extenderse a otras ecorregiones, pero bueno, le dan esta identidad tan particular al Chaco. Una de ellas es el loro hablador. El loro hablador es interesante porque es llamado de igual manera casi igual manera, el término originario en varias culturas del Chaco salteño para el loro hablador es elé. Elé, eglé, en el caso de los chulupíes, son voces muy parecidas. Los guaraníes por ahí lo llaman de otra manera, que son un pueblo que colonizó el Chaco en términos casi históricos, prehistóricos, digamos, pre-colonización europea, ¿no? En el Chaco llegaron antes los guaraníes procedentes desde el este y avanzaron hasta el oeste, pero los pueblos chaqueños como los huichí, los chulupíes, los distintos grupos de tobas, consideraban al loro hablador como una especie bastante propia del lugar, inclusive que tiene que ver con la mitología de estos propios grupos. Para el caso de los tobas o los pilagayas del lado de Formosa, esta mitología es muy interesante. El Chaco, fuera de los grandes ríos y los desbordes de los grandes ríos, el agua siempre es un factor bastante escaso, ¿no? En invierno no hay agua en un montón de lugares y eso hacía que muchas de estas culturas sean nómadas, se mueven cazando en verano cuando hay agua por el resto del territorio chaqueño y concentrándose cerca de los ríos donde hay agua y hay pesca y hay más fauna durante el invierno, ¿no? De ahí que esas culturas son cazadoras recolectoras nomádicas. Y estas culturas tenían un mito, por lo menos los huichí los tobas, un mito de origen bastante particular y distinto al mito cristiano, digamos, donde el mito fundacional cristiano es el diluvio universal, ¿no?
bueno, lluvias terribles que asolaron la tierra e inundaron todos los sectores y permitieron que un grupo de gente con animales, toda la historia de Noé, terminen prosperando luego de este diluvio. Para estos grupos tobas, en realidad el mito fundacional era un gran incendio, algo que se condice mucho con lo que es la geografía del Chaco seco, porque el Chaco seco desde tiempos de los originarios estuvo modelado por los fuegos. Los originarios generaban grandes fuegos para cazar y para transformar el paisaje, para desarbustificar el paisaje y poder transitar esos lugares. Esos fuegos en la gran escala del Chaco no, digamos, generaban pulsos de transformación, pero no generaban pérdida de biodiversidad general. Podía haber una pérdida local que después se iba compensando a medida que la gente se iba trasladando. Hoy en día, con escalas muy distintas, ¿no? El Chaco ya fragmentado, los incendios son capaces de provocar desastres realmente importantes, ¿no? Como el Chaco está dominado por bosques, lo que tenemos es varias especies de carpinteros importantes. Hay una riqueza de carpinteros muy importante, desde bichitos como el carpintero del Cardón, que tenemos ahí a la izquierda, que es bastante particular esta especie porque pica mistoles y algunas otras plantas, le va haciendo huequitos en la corteza, y en invierno estos árboles lo que hacen es largar gotitas a través de estos huecos. Estos huecos que utilizan ellos para tomar la savia, de hecho para incorporar agua, también lo utilizan otras aves y otros animales, inclusive insectos y algunos pequeños mamíferos. Así que lo que hacen en lugares donde no hay agua en superficie en invierno es buscar agua a través de estos pequeños pozos artesianos que generan el carpintero de los Cardones en la corteza de algunos árboles, y bueno, muestra claramente una adaptación particular de la especie para sobrevivir en condiciones extremas sin presencia de agua superficial, ¿no? Bueno, en el centro tenemos a uno de los carpinteros más grandes de nuestra zona, el lomo blanco, que se extiende también por otros bosques, pero bueno, es muy abundante en el bosque chaqueño, y otro carpinterito chico, que tampoco es exclusivo de los bosques chaqueños, pero es donde es más abundante, ¿no? El Chaco es una verdadera máquina de ahuecar árboles, de manera que hay muchos árboles, muchas especies de aves que nidifican en huecos. ¿Por qué ahuecan los árboles el Chaco? En realidad la continentalidad, la estacionalidad muy marcada, con lluvias muy fuertes en verano, acumulación de humedad, eso hace que muchos hongos puedan actuar en la madera, generando huecos, y luego la época seca, donde mata todo lo que hay, reseca la corteza y posibilita que otros agentes sean los que pueden trabajar la madera, un montón de pequeños insectos, otros artrópodos, y bueno, van trabajando en la madera y generando estos huecos, ¿no? Por otro lado, hay tormentas fuertes también en verano que desgajan o quiebran ramas, y esas ramas quebradas son la entrada de hongos y otros patógenos que van generando los huecos en los troncos de los árboles, ¿no? Así que no solo hay huecos generados por carpinteros, sino también huecos naturales que utilizan muchísimas aves para criar en estos bosques chaqueños. Otra especie muy característica de estos bosques chaqueños es la chuña. La chuña patas negras es la chuña chaqueña por excelencia, ¿no? Y acá, como bueno, decía un paisano que conocía mucho las aves, y su dicho era que conozco el pájaro en la cagada. Ese era su dicho, y viene el caso porque ahí están las deyecciones de la chuña. Y este paisano, que era un hombre bien de campo, nos enseñaba a rastrear directamente por sutilezas que a veces para el visitante es como que, ¿qué le voy a dar bolilla a una bosta de un ave, o será de un mamífero, de qué será? Pero bueno, la persona observadora sabía que la bosta redondeada, así, que fresca es parduzca, pero después enseguida se pone bien blanca, porque las aves excretan ácido úrico, y ese ácido úrico hace cristalitos, y esos cristalitos reflejan bien blanco. Entonces no es la bosta de un pequeño mamífero, sino de un ave. Y bueno, por la forma y las huellas que estaban al lado, este conocedor profundo del Chaco podía afirmarnos que se trataba de la chuña de patas negras, la chuña chaqueña,
una de las aves más características, endémica de hecho de la región neotropical de Sudamérica, del Chaco y la zona del Cerrado, digamos un poco más al norte, en ambientes secos, un ave que se alimenta muchísimo de lagartijas, de culebras y también de insectos, ¿no? Siguiendo con otras rapaces, ya rapaces más voladoras, si bien la chuña vuela muy bien, pero le encanta caminar, por eso esos tarsos largos, ¿no? Tenemos muchas rapaces también en ambientes chaqueños, algunas son casi endémicas del Chaco, como ese gavilancito que tenemos ahí abajo, en realidad un halcón que se parece a un gavilán, lo que llamamos el halconcito gris o coco, como le dice la gente en el campo. El coco hace nido en huecos y también preda a otras aves que hacen nidos en huecos. Y otra de las aves emblemáticas de Salta, tal vez por su colorido, ¿no? Y su prestancia, el águila colorada o aguilucho colorado, esta rapaz realmente importante y con muy buenas poblaciones en el Chaco, que cuando extiende sus alas tiene un color rojizo fuerte, con una guarda negra subterminal en las plumas de vuelo, en las remeras, que la asemeja de alguna manera a un poncho salteño. Otra de las aves clásicas y de las rapaces abundantes del Chaco. Bueno, pero no todos son aves grandes, ¿no? Tenemos a veces aves desconocidas y que bastante subobservadas y que las conocemos por sus voces nada más, ¿no? Este es el caso de uno de los gallitos, también de una familia de aves endémica de Sudamérica, la familia de los rinocríptidos, es una familia bien propia de la región neotropical. Este rinocríptido en particular, un espécimen, una melanoparella, es un bichito muy particular de ambientes chaqueños y del Cerrado. Es muy poco visto porque está dentro de los matorrales y lo que hace es un canto agudo con una cadencia, es un canto muy simple pero bien repetitivo, con una cadencia particular que se asemeja a un grillo o a una rana, pero en ambientes totalmente secos, que es difícil que haya una rana, así puede haber grillos o alguna langosta que canta de esa manera, pero bueno, cuando aprendemos a escucharlo vemos que es bastante más común de lo que creemos. Generalmente es difícil de ver, pero bastante fácil de escuchar en ambientes chaqueños así amplios, ¿no? Otras aves clásicas del Chaco, algunas son insectívoras, como el fogonero que decimos ahí, uno de lo que le llaman tontilo gris o tuquito gris, un ave que aparece más que nada en verano, aunque algunos individuos quedan en invierno, un insectívoro de vuelo clásico que captura a sus presas, insectos despegando de la ramita donde está posado, los captura y vuelve a posarse. Como muchas especies chaqueñas, abandona gran parte de sus poblaciones el Chaco en la época más dura, en la época de invierno, donde falta abundancia de alimento, ¿no? Los insectos se hacen más escasos, los insectos de superficie o de vuelo se hacen más escasos durante el invierno. Y también tenemos algunos semilleros importantes, en este caso una de dos especies, en realidad la especie más recostada contra la zona chaco-serrana, que es el cachilo, digamos, ojeroso, cachilo yungueño también le dicen, si bien no se mete dentro de ambientes húmedos de yunga, y el cachilo chaqueño, son muy parecidos. El ojeroso, el Rincospiza d'Avenel, se caracteriza porque tiene la zona loral de color bien oscuro, tiene como ojeras notables, y el más chaqueño, el del Chaco no serrano, el del Chaco de llanura, no tiene esa manchita, más allá de cuestiones de comportamiento y de vocalizaciones distintas entre ambas especies. Esta es una especie que fue elevada, eran poblaciones que estaban descritas como razas geográficas y fueron elevadas al rango específico hace relativamente poco tiempo por nuestro amigo Nacho Areta, que se dedica justamente a desentrañar cuestiones taxonómicas y evolutivas de bichos acá en el noroeste, ¿no? Con hallazgos bastante
bastante interesantes como de estas dos especies parecidas pero distintas desde el punto de vista de comportamiento. El Chaco tiene también humedales importantes, humedales que obviamente son muy fluctuantes entre verano e invierno por estas lluvias diferenciales que caen en verano. Otoño suele haber derrame y los bañados de Quirquincho están llenos de agua, pero en invierno ya la cosa se torna más dura, y en primavera ni hablar. Para esta fecha el Chaco suele estar bastante seco, suele haber perdido mucha agua, y muchas de estas aves acuáticas son nomádicas justamente porque tienen que desplazarse hacia otros sectores donde hay agua, hacia el norte, al Chaco boliviano, por ejemplo, o aún hacia el Beni, hacia la zona del Beni, o también hacia el sur, hacia la región pampeana. Bueno, algunas de las especies que tenemos en el Chaco salteño son muy características, ¿no? Es el caso de las grandes cigüeñas, de lo que se llama usualmente tuyuyú, o cigüeña cabeza pelada, que la gente en la zona le dice caracunca, o el yavirú también, yavirú, un nombre digamos de raíz guaraní, que la gente en el Chaco le dice yulo. Eso es interesante porque cuando estamos hablando de un nombre local, no solo nos referimos a un ave, sino nos referimos a una zona. Si yo llamo yulo a yavirú, seguramente me estoy refiriendo a la zona del Chaco seco o el Chaco central. Si le digo yavirú, me estoy refiriendo a la zona de Corrientes o del Chaco húmedo, ¿no? Así que a veces con nombrar un ave, no solo nos referimos al ave, sino a todo un contexto geográfico y cultural particular, ¿no? Lo mismo pasa con el tastás, nuestra llamada bandurria boreal, que no es del hemisferio boreal, es de nuestro, digamos, hay dos bandurrias muy parecidas. Una, la que le llaman austral, en la zona patagónica y que llega hasta la llanura pampeana, y el tastás, esta bandurria también de color bayo, muy parecida a la otra, pero que vive en ambientes chaqueños, ¿no? Si decimos tastás, sin duda es algo bien local y nos estamos refiriendo a tanto ambientes chaqueños como ambientes de bosque, ¿no? El Chaco tiene también varias especies amenazadas. Una de ellas es una especie considerada en peligro crítico a nivel de Argentina, como es esa parvada de gansos que está ahí. La especie es el ganso de monte, conocida también como ganso del Orinoco, porque probablemente donde sea más común sea en las sabanas del Orinoco, en las sabanas de inundación del río Orinoco, en el norte de Sudamérica. Pero en nuestra zona tenemos unas poblaciones bastante pequeñas, en la zona de bañados de Quirquincho. Se calcula que hay alrededor de unos 300 gansos de monte, que no se sabe muy bien dónde nidifican, pero que se reúnen en pastizales a la vera del Bermejo, pastizales cuando se va la inundación, quedan unos pastitos tiernos y ahí aprovechan los gansos de monte para pastar, porque son gansos, son parientes de las guayatas, de los cauquenes del sur. Y está considerado una especie críticamente amenazada para Argentina. Otra especie chaqueña típica la vemos ahí arriba, con ese típico copete o mechón de plumas occipital, el águila coronada. Esto es un subadulto, un casi adulto de color grisáceo ya. Un águila que necesita no bosques cerrados, sino ambientes de sabana un poquito más abiertos, que habría estado asociada a esas grandes quemazones del Chaco en la época preconquista, digamos, y también el primer poblamiento también criollo chaqueño, y en estos tiempos se adapta de alguna manera a ambientes de sabana también generados por actividad humana. Siempre y cuando haya bosques y haya pastizales, haya núcleos de bosque y sectores de pastizales, esta águila puede vivir en esos lugares. Tiene algunos problemas importantes con los tenderos eléctricos, por ejemplo, con los cuales se electrocuta con relativa facilidad, porque son animales muy grandes. Si extienden sus alas, tocan los puentes de conducción entre los distintos paños de cables
y eso la hace muy frágil para el tema justamente de los tendidos eléctricos. Cuando no están bien planeados, cuando no están bien planteados, llegan a matar una cantidad de rapaces, y particularmente de rapaces grandes como nuestra águila coronada. Bueno, el Chaco, una de las cosas que más llama la atención es que es un lugar que está lleno de gente, o que estaba lleno de gente. Todavía hay mucha gente en el Chaco, pero hay menos gente de la que había hasta hace relativamente poco tiempo. El habitante del Chaco característicamente pertenecía a dos grupos distintos de gente, dos grupos culturales distintos. Culturas originarias, en el caso particular de gran parte del Chaco salteño, habitada por la cultura huichí, con varios grupos de huichí distintos que tienen más o menos relación entre ellos. Los huichí solían vivir en comunidades, en ambientes rurales, y antes de no de la colonización criolla por el Chaco, sino en tiempos más modernos, donde el Chaco la tierra del Chaco empezó a tener dueños, empezó a parcelarse, empezó a haber catastros, y esos catastros comenzaron a ser vendidos. Cuando esos catastros empezaron a tener dueños, y los dueños no eran justamente la gente que vivía en la zona, como los huichí, y no eran los dueños porque los huichí en realidad lo que hacían era ir de un lugar a otro, justamente desplazándose, buscando condiciones ambientales propicias de las cuales vivir. Los huichí cazaban, generaban incendios también para poder cazar mejor. En el Chaco original, si estaban mucho tiempo en un lugar, empezaban a bajar los recursos naturales, y directamente cuando bajaban los recursos se iban a otro lugar. El lugar donde habían estado se iba recuperando con el tiempo, y tal es así que se mantenían en un cierto equilibrio con la naturaleza. A veces se habla de que muchas culturas tienen connotaciones de conservación intrínsecas, como que en realidad siempre se habla que los pueblos originarios son muy conservacionistas, y esto no es del todo así. En el caso de los huichí, su estrategia de vida hacía que ellos agoten recursos en un lugar, los agoten pero no los destruyan totalmente, y por una cuestión de esfuerzo, ya no valía la pena seguir cazando en el lugar, se trasladaban a otro lugar, y ese lugar quedaba en recuperación. Como la densidad de población era relativamente baja, los lugares se recuperaban, y había Chaco para todos los huichí y la biota chaqueña que existían en esos momentos, en esos lugares, ¿no? Cuando los huichí empezaron a sedentarizarse, porque los empezamos a acorralar justamente con los distintos catastros, los fijamos en un lugar, porque para nuestra cultura no hay nada mejor que estar fijos en un lugar, quedarnos fijos y dominar ese lugar totalmente. Forzamos a esta cultura a cambiar algunas prácticas, por lo menos la práctica de traslado, y empezaron sus problemas. Empezaron problemas serios, por ejemplo, de nutrición o de desnutrición, porque si agotan los recursos de un lugar y no se pueden mover, y bueno, están complicados. Así que los huichí empezaron de ser cazadores-recolectores de fauna y flora a ser cazadores-recolectores de proyectos de desarrollo para poder subsistir. Si no recibían algo de colaboración o algo de víveres o asistencia, estaban en problemas porque ya no podían moverse de lugar en lugar, ¿no? Felizmente siguen habiendo muchos huichíes en el Chaco, pero están en condiciones de pobreza bastante extrema, y en estos momentos se agudiza porque muchas de las comunidades que vivían en el campo terminan en los cinturones de los pueblos en el Chaco. Morillo, lo que es la estación Solá, digamos, en realidad estación Morillo, ha recibido a los huichí de comunidades de toda la periferia que ya no viven en sus zonas. A veces inclusive han recibido títulos de propiedad de esas tierras que les sirven, pero no tanto porque no les permiten ser nómades, pero sí se concentraron en los núcleos urbanos y van perdiendo costumbres del Chaco, ¿no? Ya no recolectan muchos frutos del Chaco
para vivir, para hacer sus comidas. La educación, bueno, felizmente en los últimos tiempos se ha profundizado lo que es bilingüe. La mayoría de los chicos son criados por las madres en lengua wichí y eso hace que mantengan un montón de tradiciones y de cuestiones propias. Otras etnias no crían a los niños en la lengua original y eso hace que se erosione más rápido la cultura. En el caso de los wichí tienen esa ventaja y conservan en gran medida la lengua, ¿no? Lo que no conservan son muchas técnicas y muchas cuestiones culturales que hacían a la vida nómada, ¿no? Esta foto debe tener unos 20 años y son las últimas chozas circulares que hacían los wichí. Ya no hacen más esas chozas porque eran chozas que las armaban durante un tiempito, estaban una temporada y se movían. Hoy en día ya son de barro, con paja, más estilo criollo, son de viviendas más estables y hace 20 años que yo no veo por lo menos una enramada wichí de este tipo, ¿no? Una de las cosas que sí conservan infelizmente es esa avidez cazadora-recolectora, que puede resultar a simple vista contradictoria con los que observamos aves, ¿no? Porque este niño, lo que hacía era ondear pajaritos, particularmente palomitas, la palomita de la Virgen, la orpilita, y cardenales, y lagartijas. Y lo hacían como un juego, es en realidad un juego, y es una cuestión cultural, ¿no? Cuando nosotros íbamos a las comunidades y veíamos esta situación, estábamos tentados de decirle, pero practiquen puntería con otras cosas. Para colmo tienen una puntería fabulosa. Las torcasitas, los cardenales y las lagartijas son felizmente muy abundantes ahí. Pero bueno, a uno le parece como que el atacar directamente a otro ser vivo y matarlo, es como que no tiene mucho sentido, nosotros mirando las cosas desde la ciudad, ¿no? Con el tiempo fuimos comprendiendo que había una cuestión clave en este juego de los chicos y que en realidad tenía que ver directamente con la supervivencia de ellos y de su cultura. Los chicos, cuando volvían a la noche de jugar, comían arroz o fideos. Al otro día, arroz o fideos. Así, durante toda su niñez, arroz o fideos. En realidad lo que hacían durante el día era en latitas de conserva chicas, hervir los cardenales o las palomitas o las lagartijas y como juego consumir eso. Es decir, lo que mataban lo comían, no lo desperdiciaban. Y sin querer o queriendo, lo que estaban haciendo es ingiriendo la dosis mínima de proteína diaria para poder crecer sanos. Así que, cómo a veces uno puede llegar a meter la pata si valora las cosas exclusivamente de la cultura de uno, o ni siquiera desde la cultura de uno, desde el parecer de uno, y puede llegar a imponerles a otra gente cuestiones que pueden parecer una pavada, pero que pueden ser esenciales para el crecimiento de un chico y de un adulto finalmente sano, ¿no? Bueno, el otro grupo típico del Chaco, que tiene mucho que ver con la identidad salteña en general. A mí lo que me parece, después de haber andado bastante en el Chaco, es que el salteño en sí ha recibido muchísima impronta de esa cultura de a caballo, de esa cultura ganadera del Chaco, esa cultura popular del Chaco, a la que de alguna manera damos la espalda, sin querer también. Si pensamos en los atractivos de Salta y en las cuestiones lindas de nuestra provincia, lo último que se nos ocurre es el Chaco. Si queremos traer algún pariente o algún amigo a visitar Salta, es difícil que lo mandemos para el Chaco. Por ahí sí, si es medio pescador, bueno, el Bermejo, por ahí. Pero si no, bueno, que conozca los valles, o de última, hoy en día las yungas, lugares así preciosos. Y el Chaco parece, porque es muy espinoso, porque es muy seco, porque parece rústico, es como que es un poco la madre de la cultura salteña, un poco olvidada, ¿no? Un poco dejada de lado y en los últimos tiempos reemplazada, sustituida ambientalmente, ¿no? El habitante chaqueño entró muy poco después de la conquista del Chaco, más que nada buscando cera para hacer velas.
La cera en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú se pagaba muy bien porque era la manera de iluminar los pueblos y las ciudades. Así que había gente que se metía, por algo Metán es capital nacional de la miel, de alguna manera, pero bueno, empezó con la cera, no con la miel, no era tan importante la miel como la cera. Se metían la gente a buscar panales en el Chaco, ya la abeja extranjera estaba, enseguida encontró, digamos, la extranjera de origen euroasiático, pero llegó con los primeros españoles y entró en el Chaco, dominó en el Chaco, y los panales de abejas criollas y de extranjeras eran buscados justamente por la miel. Después entró en la cultura ganadera el Chaco a través de la tecnología del pozo, digamos. Uno dice, pero ¿por qué el pozo, el aljibe, digamos? Sí, porque en verano se junta agua, pero en invierno no llueve, y si uno no guardó esa agua, se quedó sin agua en invierno y la pasa realmente muy mal. De hecho, los sectores del Chaco profundo, llamados impenetrable, se llamaban impenetrable por la falta de agua, que hacía que era imposible colonizarlos o entrar a esos lugares, no por las espinas o por la densidad del bosque, ¿no? La cosa es que los primeros hispanos que llegaron al Chaco, algunos se mestizaron, otros no, con las culturas locales, empezaron a generar toda una tecnología y una forma de vida en torno al puesto, con familias. La unidad familiar era la unidad económica productiva, con muchos hijos y un manejo ganadero de sectores concéntricos a su puesto, ¿no? Esos chaqueños se la rebuscaron con maneras de vivir, en parte traídos de España y en parte adaptados a la zona, desde el charqui, las empanadas de charqui, el mate dulce con miel, el rancho, son todas prácticas que tomaron y se desarrollaron fuertemente en nuestra zona chaqueña, ¿no? El chaqueño tiene aparte un uso del lenguaje bastante particular, bastante castellano. En el Chaco todavía quedan refugiados un montón de vocablos que la cultura occidental ya no usa más, pero en el Chaco son palabras que trasminar, por ejemplo, el de las vasijas para que de alguna manera transpiran y mantienen fría el agua, ¿no? Y un montón de conceptos y de uso muy meticuloso del lenguaje que se hubieran perdido de otra manera. Y otra cuestión chaqueña muy particular es el concepto del honor, el concepto de un honor hispano muy fuerte, ¿no? Muy particular también, hay que entenderlo, ¿no? Este concepto del honor lleva a situaciones a veces paradójicas, ¿no? Uno, por ejemplo, en el Chaco no hay casi jaguares hoy en día, no hay yaguaretés. Y uno cada tanto ve que aparece un jaguar en el Chaco y alguien va y lo caza. Y uno dice, esta porquería de persona, ¿por qué va y caza el jaguar? En realidad tiene que ver con algunas cuestiones vinculadas al honor. En el Chaco la gente vive en distintos puestos y los puestos a veces son parientes. Y a veces cada tanto puede pasar que uno le robe la vaca al otro. Y cuando eso pasa, se visitan y se avisan. Entonces le dice, vos me robaste una vaca. Bueno, es la última. Vos me robaste la vaca, es la última. Listo, no pasa nada, ¿no? Pero si le vuelve a robar una vaca, ya la cuestión es de honor. Y puede ser pariente, puede ser el cuñado. Pero en el Chaco profundo eso se arregla de una sola manera. Se arregla con la muerte. Y aparece el hombre muerto con las manos cortadas. Eso es una manera inequívoca de hablar que ese hombre fue un cuatrero y que lo hizo 2 veces a alguien que le tenía confianza. Y la confianza no se traiciona. Esto puede parecer terrible para nosotros en nuestra cultura, pero tiene que ver con códigos muy particulares de muchísimo tiempo. Ya esto es cada vez menos común. No que le roben el ganado, sí que se maten, pero son cuestiones muy esenciales para la identidad chaqueña, este concepto de honor. El jaguar, cuando uno le explica a una persona del monte, lo puede llegar a hacer lagrimear, porque uno le explica que el jaguar es un chaqueño como él y que cada vez hay menos como él, cada vez quedan menos. Sus hijos se fueron,
se queda con los más chiquititos, que se van a ir probablemente, y se va el chaco salvaje y el chaco de los chaqueños. Y el jaguar es el que se va primero, ¿no? Y el paisano, como este hombre, que había cazado un tatu carreta, pero no tenía ni idea que estaba en peligro el tatu carreta. Y nos había invitado a comer empanadas también. Casi nos agarramos con un machetazo con este hombre, ¿no? Porque nosotros lo increpamos y después entendimos que no lo había hecho con mala intención y también por una cuestión de honor no podía volver atrás. Para los chaqueños el jaguar puede ser casi el cuñado, pero es un cuatrero. Y a un cuatrero está muy claro lo que le corresponde. Así que cuando a veces hablamos de programas de conservación y de cosas así, tenemos que tener muy en cuenta cuestiones culturales claves, ¿no? Porque si no, no vamos a ser efectivos. De todas maneras, el chaco se transforma, y no solo sustituyendo grandes superficies. Acá ven, por ejemplo, que ya aún los chicos huichí juegan con camioncitos hoy en día, hechos con cardones, pero camioncitos al fin, ¿no? Bueno, como esto es una recorrida por el Chaco y yo les tengo que decir algún lugar para saciar la sed de aves chaqueñas, el lugar que se me ocurre recomendables, hay muchos lugares con Chaco muy buenos en la provincia de Salta. Si uno quiere ver algunas cosas de Chaco Serrano, se puede ir hasta acá, hasta La Pedrera, no hay ningún problema. Tenemos 1000 lugares, pero uno de los lugares que a mí particularmente más me gusta del Chaco, que lo considero muy representativo, con aves terrestres y aves acuáticas, y un Chaco todavía bastante criollo, es la Reserva Provincial Las Cañadas, la zona de Palmachueca, al sur de la Unión, donde tenemos no solo aves chaqueñas, sino un montón de rasgos culturales muy chaqueños, ¿no? Podría ser cualquier otro lugar, pero particularmente es un lugar que no defrauda para la observación de aves. Bueno, seguimos nuestro vertiginoso viaje y nos venimos a las yungas, ya a las serranías orientadas hacia el este, donde les da la lluvia húmeda del verano y donde se mantienen en invierno algunas nieblas que mantienen esa humedad. Las yungas están definidas como bosques complejos de montaña, por eso los llamamos selvas de montaña. Son bosques complejos que ahí se ven en verde, son en realidad la prolongación más al sur, lo que llamamos las yungas australes, que llegan desde Cochabamba hasta la provincia de Catamarca. En realidad tienen que ver con todo ese arco que se ve en el oeste de Sudamérica, que representa las yungas de vertiente amazónica. Esas selvas de montaña son realmente húmedas y no son selvas prácticamente estacionales. Tienen precipitaciones durante todo el año, más o menos fluctuantes durante todo el año. Pero desde Cochabamba hacia el sur, las yungas nuestras, no dan hacia el Amazonas, sino que dan hacia el Chaco. Y tenemos las situaciones de continentalidad marcadas, como las que les comentaba al inicio de la charla. Entonces, nuestras yungas, las llamamos yungas australes por una cuestión de respeto a las yungas, al resto de las yungas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y un cachito de Venezuela, que son realmente mucho más diversas que las yungas nuestras, justamente porque no tienen una estacionalidad tan marcada. Nuestras yungas son estacionales, pero estos bosques de estructura compleja conservan microclimas bastante particular que hace que puedan estar verdes todo el año. Dependen de lluvias orográficas. Durante el verano, el agua que se evapora del océano Atlántico ingresa hacia el este, deja en la costa de Brasil y Misiones la mayor humedad, va corriendo por el Chaco, cuando choca contra las montañas ya más secas, con menos humedad, se eleva con las montañas, al elevarse se enfría, se condensa la humedad que queda y precipita sobre esas laderas, conformando lo que llamamos nosotros las yungas, en honor de una región de Bolivia, que es de los Yungas en realidad, que es la zona de laderas orientales en la zona de La Paz. Esa es la zona de los Yungas y el botánico eminente, el doctor Cabrera, tomó ese nombre para darle
nombre a todo este arco de selvas de montaña húmeda de Sudamérica. Así que nuestras yungas australes, bueno, tienen el mismo patrón, aunque son más empobrecidas que el resto de las yungas, y acá lo que vimos recién era la estructura a lo largo del gradiente altitudinal, y acá vemos una estructura en el lugar, una estructura vertical compleja dada por los pisos altitudinales, los pisos de vegetación de distintas alturas que se ven en un mismo lugar, ¿no? Con estratos arbóreos, estratos arbustivos, estratos herbáceos, estratos mucinales y una multitud de enredaderas y plantas epífitas que crecen generando un montón de nichos ecológicos explotables por otros organismos. Tal es así que la yunga tiene una riqueza muy importante de aves, unas casi 340 especies de aves, pero solo 112 son lo que llamamos endémicas o exclusivas de la ecorregión yungas. El resto son compartidas con el Chaco y a veces con los ambientes áridos. Como vemos, tenemos una multitud de aves de grupos realmente diversos, ¿no? Altitudinalmente podemos ver 3 lugares distintos. La selva basal, donde llegan los ríos y arroyos de mayor magnitud, dominada por laureles, dominadas por plantas perennifolias de hojas más o menos importantes, lugares muy sombreados, con sotobosques muy densos. Lo que llamamos la selva montana o selva de mirtáceas, un estrato un poco más alto, dominado por los matos, el orcomolle, varias especies de mirtáceas, de plantas de la familia del eucaliptus, pero nativas, características porque tienen aceites esenciales en sus hojas que al restregarlos podemos sentir, y frutos muchas veces comestibles para nosotros. Y los bosques montanos, bosques ya con una estructura un poco más laxa, monoespecíficos, no con muchas especies de plantas, sino oligoespecíficos. Dominan o los alisos o el pino del cerro o en algunos lugares las queñuas, estos bosques más en altura y a veces espaciados que dan lugar a pastizales de altura. Estos 3 pisos altitudinales, a veces muy complejos, hacen que muchas especies puedan subir y bajar a lo largo del año, si hace más calor o más frío, si hay más humedad o menos humedad. Estas yungas contienen los espacios naturales todavía menos modificados del noroeste, porque están en lugares con pendientes muy altas, donde si alteramos el suelo se nos cae directamente el cerro, y por eso es que hay pocos asentamientos humanos y pocas líneas de infraestructura, poca infraestructura lineal, digamos, salvo la que atraviesa estos lugares, ¿no? Así que la huella humana en las yungas es bastante baja. Bueno, de las águilas más comunes, el águila poma es el águila crestada más frecuente en las yungas, un ave estrictamente yungueña. El águila viuda que tenemos arriba a la derecha también está en la Mata Atlántica, lo tenemos en las yungas, pero en la Mata Atlántica. Una cosa interesante es que hace unos 20 años el águila viuda era mucho más común que el águila poma. En estos últimos tiempos el águila poma no es que se hizo más común, sino que el águila viuda se hizo bastante más rara. Así que el águila viuda en las yungas cada vez es un ave menos frecuente. Y otras águilas grandes como el águila calzada o hornada, o una de las águilas coronadas grandes, que también son especies que necesitan territorios importantes para vivir, y los tienen todavía en nuestras yungas australes. Bueno, algunas especies que en realidad están en yungas y en zona premontana, como la pava de monte común, también en las yungas, en ambientes de bosque montano y zona de mirtácea, está la pava licera, que es la que tiene la cara de color rojizo y no negra como esta, y una chuña patas rojas acá, que en realidad es un habitante más pedemontano que yungueño, como vamos a ver en un minuto. Bueno, tenemos en las yungas la mayor concentración de loros que tenemos acá en el noroeste, desde el loro del cerro, la cara roja, que es la que forma bandadas enormes, y en estos momentos aparecen esas bandadas muy cerca del pueblo, porque de las ciudades
porque tienen poca comida en el monte en estos momentos hasta que empiecen los brotes fuertes y se acercan mucho a los pueblos. O el loro alicero que vemos ahí a la derecha, que hasta hace poco también andaba por los parques urbanos de Salta, ahora ya está volviendo a las peñas porque empieza su temporada reproductiva. En el sector norte de las yungas, el guacamayo de cuello amarillo o el loro choclero, que en realidad está por todos lados de yungas y pavimento. También tenemos carpinteros importantes en las yungas, otro carpintero de lomo blanco ahí y el carpintero, el Colaptes rubiginosus, que es típico de ambientes yungueños. Hay un machito que tiene el malar también rojo aparte de la corona. Tenemos varias especies de carpinteros en la yunga porque como buenos bosques dominan los árboles y dominan los árboles los insectos que penetran la corteza o la madera y los carpinteros que son los que andan saneando a esas especies. En estos ambientes tenemos un montón de paseriformes, un montón de pájaros. El grupo de los parientes del hornero, de los furnáridos, es uno de los grupos más numerosos, con pijuíes, que son esas especies de cola larga, un pijuí de ceja canela arriba, un pijuí anaranjado abajo, un macuquito que le llaman, en realidad es una remolinera que vive en torno a los cursos de agua, a los zanjones, no cursos de agua muy grandes, sino zanjones o vías de escurrimiento secundarios, un ave que camina mucho por el suelo y por esos lugares, con algo de agua, Locmias nematura. Muy probablemente en los próximos 2 años esta especie de Locmia sea separada de la del noreste y sea considerada una especie endémica de las yungas, porque hasta ahora la tenemos compartida con la selva paranaense. También tenemos insectívoros, pero más de vuelo o de sustrato, ¿no? El fío grande, el birro chico abajo, o el vertebrado de barbijo ahí a la derecha, un ave que se ha expandido en las yungas en los últimos tiempos, en los últimos 15 años probablemente. Era muy raro en la zona norte, límite con Bolivia, y en estos momentos los tenemos hasta Calilegua y las serranías de la Santa Bárbara inclusive. Acá especies más granívoras y frugívoras, un zorzal de cabeza negra, un frutero yungueño y una monterita de ceja roja, de ceja rojiza, especies típicas de estos bosques yungueños que suelen formar junto con insectívoros también y algunos furnáridos insectívoros como los que vimos, bandaditas mixtas, sobre todo en época fría. Eso quiere decir que se asocian varias especies para recorrer los ambientes y ir buscando alimento todos juntos, cada uno en su especialidad, digamos, pero entre todos van como barriendo la vegetación y haciendo un uso optimizado de la búsqueda de alimento. Bueno, y si pensamos en las yungas, en realidad no tenemos muchas aves acuáticas en las yungas porque, como hay mucha pendiente, el agua corre más que se queda quieta, pero sí tenemos a 2 especies especializadas en arroyos o ríos torrentosos de montaña, como son el mirlo de agua, el tomerito, y el pato de las corrientes, o madre del agua, le dicen en algunos lugares, el merganeta armata. Un patito con dicromatismo sexual muy acentuado y muy típico, no necesariamente de lugares de yunga cerrada, pero sí de ríos con agua de buena calidad y en abundancia y sobre todo cascadas, ¿no? Estas 2 especies viven de esas cascadas, de agua constante y bien oxigenada. Bueno, y si uno tiene que observar aves en las yungas, puede hacerlo acá en la quebrada de San Lorenzo nomás, digamos, no hace falta irse muy lejos, pero para mí uno de los lugares más interesantes para ver aves en las yungas es el Parque El Rey, no solo para verlas, sino particularmente para fotografiarlas. El Parque El Rey es un lugar donde la fauna es realmente muy confiada y uno puede sacar fotos muy fácil de una gran diversidad de aves, ¿no?
Es un lugar que queda un poquito a trasmano para entrar, porque el camino no es muy bueno, pero si uno está dentro, cualquier caminata en el Parque El Rey lo hace ver aves y sobre todo también fauna de mamíferos. Los tapires son sumamente confiados y fotogénicos en el Parque El Rey. Es muy difícil tenerlos a tiro de imagen en otras áreas del noroeste argentino. Bueno, nos metemos un poquito en el pedemonte. El pedemonte tradicionalmente lo han pegado las yungas, o como parte de las yungas, pero hoy en día sabemos que es una ecorregión distinta. Son bosques semicaducifolios. Ahí está, bosques semicaducifolios o selvas pedemontanas secas que tienen relación no con las yungas amazónicas, sino con el cerrado brasileño. Resulta que esto está tardando en correr. Si vemos, en Sudamérica se formó en el Pleistoceno lo que llamamos el arco pleistocénico o arco chiquitano, porque la zona chiquitos es la que está en el centro de ese arco. Ese arco en realidad conectó un montón de ambientes que son ambientes semiáridos, ambientes no selváticos perennifolios, sino de hoja caduca. Los ambientes dominados, por ejemplo, acá por el sebil, o por el soroche, o por el urundel amarillo, o por el palo papel que vemos abajo. Estos ambientes que se desarrollaron en el Pleistoceno conectan la caatinga brasileña, que es una especie de chaco bien seco, con el chaco húmedo, con el pedemonte, lo que llamamos ahí núcleo del pedemonte. El chaco húmedo es lo que dice ahí el núcleo Misiones, la zona de los sebilares de allá, los curupaití, digamos. El curupay es el sebil en Misiones, en la zona guaraní. Y unos bosques que se dan secos que se dan en Perú y hasta Ecuador. Esta biota tiene relación con la Amazonas, pero con la Amazonas caducifolia, es decir, la zona del Cerrado, la zona del Mato Grosso en Brasil. Y muchas especies que nosotros creemos yungueñas en realidad son pedemontanas. Una especie típicamente pedemontana, no tanto yungueña, es el tucán. Que yo acá puse el nombre que le da la gente en muchos lugares acá, le dicen alcatraz. Alcatraz para nosotros, occidentalizados, es un ave marina, son los piqueros, ¿no? Pero la gente en el pedemonte le dice alcatraz a esta especie. Como le dicen al chajá, ¿saben cómo le dicen? En la zona chaqueña y pedemontana. Ustedes seguramente conocen en algún lugar el puesto del pelícano. El pelícano no se refiere al pelícano marino con ese pico largo. El pelícano nuestro es el chajá, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, yo usé el nombre castizo en realidad que le daban a esta especie. ¿Qué pasa? ¿Sí? La evolución del sebil coincide con el camino del Perú. ¿Con el camino? Del Perú. Sí. Era la evolución entre el California y el Atlántico, entre el Pacífico y el Atlántico. Sí, pero en realidad no es las plantas de sebil, sino el tráfico de chauchas de sebil. Sí. Los sebiles eran buscados por esos pueblos en la zona pedemontana nuestra, así que por eso tenían tantos caminos que llegaban hacia la zona del Bajo, digamos, ¿no? Y después, bueno, era un recurso importante, un recurso realmente ceremonial sumamente importante, ¿no? El sebil. Bueno, otras especies también tampoco son yungueñas estrictamente. En el caso de la quirquichilla o chiripepe cabeza parda, como le decimos nosotros, es una especie típicamente pedemontana. No se mete arriba la yunga, ¿no? Y otra especie típicamente pedemontana
es el guacamayo verde. Una especie de peligro crítico de conservación para Argentina, vulnerable a nivel mundial. Esta especie uno siempre piensa que está en yungas muy densas, en selvas realmente densas, y en realidad no es una especie de selvas densas, es una especie de selvas secas de montaña. Si vemos la distribución de las tres razas, desde México hasta el norte de Argentina, vemos que es bien discontinua y está aprovechando sectores no de yungas, propiamente dicho, sino de selvas de montaña seca. En Argentina y en Salta, solo está en la zona norte del departamento de San Martín. Es el último de los guacamayos verdes, de los grandes loros que viven en Argentina. En Argentina hemos extinguido al guacamayo azul, un guacamayo que vivía en la zona del litoral, y esta es la última especie de los grandes loros que queda en condiciones naturales en Argentina. Vive en las serranías de la Guaragua, en las serranías de Tartagal, y nidifican barrancas de ese tipo, en huecos naturales. Es una especie que tiene problemas de conservación importantes porque sus zonas de reproducción y las zonas de vida en general se fueron transformando. Todo el pedemonte llano fue transformado de manera intensa, y en estos momentos hay un proyecto, un programa de conservación basado en una estrategia de ciencia ciudadana, como es el censo anual del guacamayo verde, que se realiza en el norte del departamento General San Martín, en Salta, y en el sur de Tarija, porque se han sumado en los últimos 2 años la gente de Bolivia, y contamos distintas personas en un trabajo colaborativo, guacamayos, inclusive con la participación de escuelas, con gran participación local, de los municipios, de inclusive empresas y otros actores que están en el territorio. Generamos este censo anual de guacamayo, presencia en la zona, un montón de acciones de difusión con esta gente. Esta es la gente de uno de los censos, pero se ha multiplicado esto por 4, y últimamente fabuloso con la presencia, ya con el trabajo binacional que realizamos con Bolivia, ¿no? Una de las cosas que se quiere hacer en función de este guacamayo y del bosque pedemontano es generar la creación de un parque provincial o una reserva provincial llamada Carapari en la zona del entorno del dique Tilluro, lo que es el Limoncito. Ustedes seguramente vieron que el gobernador de la provincia inauguró una obra en el norte de San Martín de captación de agua en torno al dique Limoncito, justamente donde estaba el dique Tilluro, pero se colmató muy rápidamente ese dique y salió de funcionamiento. En la zona de Tartagal, al norte, Salvador Massa, Guaray, Tartagal, Enrique Mosconi, tienen problemas de agua, sobre todo en esta época, porque en verano les sobra el agua y se le viene el cerro abajo, y en invierno, primavera, se quedan sin agua. Así que este dique Limoncito es una obra importante para captar agua y después ir distribuyendo. Todo el entorno del Limoncito es esto, es Caraparí, que son tierras fiscales pero no están protegidas, cada vez se asienta más gente, hay cuestiones de narcotráfico también vinculadas ahí en la zona, y lo que se quiere hacer, lo que queremos hacer es justamente proteger todo el entorno del embalse por una cuestión de la reserva hídrica, proteger las barrancas donde nidifican los guacamayos y proteger uno de los últimos enclaves de bosques pedemontanos más ricos que tenemos en Argentina. Así que bueno, está pensada la creación de esta área que lamentablemente se está demorando, ¿no? Pero bueno, esperamos que las autoridades terminen de poner en valor estos lotes provinciales que de otra manera están un poco en la buena de nadie y que se van deteriorando cada vez más intensamente. Últimamente lo que está de moda son los incendios, ¿no? Y bueno, lamentablemente las políticas de prevención de incendios de la provincia están casi ausentes y son nada efectivas para prevenir estas causales de deterioros que son realmente muy graves. Lo que pasa con estos bosques es que se suelen quemar cada 3 años. Un primer incendio elimina árboles grandes y ahueca árboles menores. Un segundo incendio termina de sacar todavía más árboles semilleros y hacer caer a los árboles que habían sido ahuecados.
y un tercer incendio hace que se pierda directamente el sotobosque, que rebrota rápido, pero ya con un tercer incendio no le da más. Entonces, con 3 incendios a lo largo de unos 10 años, el bosque, que tenía unos 20 metros de altura, 27 metros de altura, pasa a tener un matorral de unos 4, 5, 7 metros de altura si quedaron algunos árboles en pie y las enrederas los tapan, ¿no? Y es así que perdemos la ecorregión en estos momentos más amenazada de Argentina, que es el bosque pedemontano. Es una ecorregión que casi ignoramos porque no la consideramos, la metemos dentro de las yungas, que están protegidas por la pendiente, pero el bosque pedemontano justamente tiene mucha menos pendiente. Entonces todas las zonas basales sin pendiente terminaron siendo antropizadas para la creación de cultivos. El problema de esto no es los intereses privados que quieren obviamente poner en valor las tierras y generar la mayor producción posible, sino la falta de regulación del Estado, que no salvaguarda estas cuestiones y hacen que perdamos lugares súper valiosos, ¿no? Así que lamentablemente, y tiene que ver con la tragedia del bien común, lo que nos representa a todos a veces no nos representa bien. Bueno, si uno tiene que observar aves en el pedemonte, hay muchísimos lugares. A mí particularmente me gusta desde Salvador Massa hasta Campamento Vespucio, porque es el pedemonte más fuerte, ¿no? más polenta. También tenemos pedemonte acá en las inmediaciones del Cabra Corral, por ejemplo, en la zona del Juramento tenemos un pedemonte hermoso. Y el cerro acá, el cerro San Bernardo, la mayoría del cerro San Bernardo y la mayoría de las serranías del este están ocupadas por ambientes pedemontanos. Pero si yo tengo que recomendar a alguien visitar algún lugar del pedemonte, me parece que la zona de Yarihuarenga y Virgen de la Peña es muy accesible porque se llega con un camino asfaltado directamente adentro y caminando un poquitito nomás se puede apreciar todo lo que es el pedemonte. Y ahí en Yarihuarenga tenemos comunidades guaraníes donde podemos intercambiar puntos de vista y aprender muchísimo de las culturas que están vivas y que viven en esos lugares y que defienden también esos lugares, defienden su cultura y defienden estos ambientes, ¿no? Así que me parece que toda esta zona de Yarihuarenga y Virgen de la Peña, como muchas otras, pero en particular esta, es un lugar digno de visitar para conocer el pedemonte. Bueno, y saltamos arriba, nos vamos arriba de los bosques montanos, lo que también estaba considerado yunga. Hoy en día sabemos que también es otra ecorregión y lo llamamos los páramos australes. Son los pastizales de neblina y los matorrales floridos, lugares que son los que colectan las neblinas y las nubes que pasan en el monte. Son lo que fija la mayor cantidad de agua que luego corre por las yungas, llega hasta nuestro pedemonte y sale por los ríos chaqueños. Estos páramos australes son lugares intensamente floridos en épocas propicias y en otras épocas están cubiertos directamente por neblinas. Si uno habla del páramo, piensa en los páramos de Colombia, en la zona de Pasto, en Colombia, o en los del norte de Perú o Ecuador, ¿no? En los alrededores del volcán Chimborazo. Pero bueno, estos páramos clásicos, muy polentas como son los del norte, llegan también hasta el sur, atravesando no la puna, sino los primeros contrafuertes de las montañas altas y conformando lo que llamamos, como hablamos de las yungas australes, los páramos australes, lugares que tienen una identidad de aves muy particulares, ¿no? Porque tenemos varios endemismos, desde algunas especies muy locales como la monterita montana, digamos, o lo que le dice pimentón la gente en Catamarca y Tucumán por los colores de la cabeza, o el pepitero colorado, o alguno de los churrines de nuestras 3 especies de churrines. Digo 3 especies porque próximamente va a haber una novedad. Hasta ahora conocidas son 2 nomás. De una catita serrana que la hemos encontrado en lugares muy puntuales, pero es típica de estos prados de altura.
Otras especies como la palomita ojo desnudo, o algún agüerito, alguna de las remolineras, o Anthus bogotensis, una de las cachirlas, la cachirla paramera sería, o astenes, canastero, espartillero de los pastizales también del páramo. Estos lugares están frecuentados por una gran variedad de picaflores. Ninguno es endémico del páramo, los picaflores, pero todos lo visitan en épocas de flores porque son realmente lugares, paisajes totalmente cubiertos de flores, ¿no? Si uno tiene que visitar el páramo en un lugar, para no irnos muy lejos, la zona de Valle Encantado, la Cuesta del Obispo, son lugares muy interesantes, ¿no? Acá tenemos una foto de la monterita serrana o pimentón. Bueno, entramos al último tercio de la provincia de Salta, la montaña árida. La montaña árida que tiene 4 ecorregiones que vamos a visitar rápidamente y que para mí son realmente un plus para las visitas de los observadores de aves en Salta, sobre todo para los que tienen alguna orientación más cultural, ¿no? Es el lugar donde tenemos más nombres vernáculos de especies de aves locales. Uno podría decir aquel es el carpintero de las piedras, pero para cualquier ballisto o gente que se asoma a la puna es el yasto. Un carpintero que vive en lugares donde no hay árboles, fantástico, y hace su nido en barrancas. O el picaflor más grande del mundo, que no está en Brasil, que está en Argentina, y es el tesorero, el picaflor gigante. Por ahí le queda un poco exagerado el nombre de picaflor gigante, pero bueno. Estos lugares, si pensamos en el monte y la prepuna, que algunos pueden agrupar en el monte, son lugares que tienen los mayores endemismos de Argentina, la mayor cantidad de endemismos de Argentina, porque es un conjunto de ecorregiones que no pasa a los países vecinos, apenas discurre por la zona de Tupiza, ambientes de monte, por ejemplo, en realidad de prepuna, que se asoman a Bolivia. El resto del monte es endémico de Argentina, y no solo en endemismo con aves, sino en endemismo, por ejemplo, de cactáceas. El monte es el que tiene la mayor diversidad de cactáceas en la República Argentina, que es la segunda en diversidad de cactáceas después de México, para darnos una idea. Estos lugares del monte nos traen a colación algunas especies del norte de Patagonia, por ejemplo, la martineta, o acá, como le decimos, uno de los huaipos, este es el huaipo copetudo, ¿no? Nuestra martineta. Una gran variedad de aves que van desde el cóndor, águila mora y un juvenil, algunos picaflores también, hasta algunas especies clásicas del monte, por ejemplo el loro barranquero. El loro barranquero, tenemos 2 poblaciones en Argentina, una del norte patagónico, de la ecorregión del monte del norte de la Patagonia, que tiene la panza más amarilla, y el nuestro, que es el loro quecho, digamos, o el loro ballisto, que es el loro barranquero, que tiene la panza más negra, con apenas rojo y amarillo en la zona de la base de las patas. Una especie bien típica de nuestros valles. Endemismos del monte, como les comentaba, especies exclusivas de estos lugares y que son endemismos argentinos: el cacholote o cacerote pardo, el canastero anaranjado, el Sebastián Stenbaki, el gallito arena, el Eroma fuscus, y la monjita coronada, por ejemplo, típicas endemismos, junto con el ladrillito o monterita rojiza, Hospice ornata. Endemismos argentinos y no casualmente son pertenecientes a la avifauna del monte. Algunas especies pueden considerarse como endémicas más de la prepuna que del monte, entre ellas la calandria castaña, mismos dorsalis, que es la que cuando vuela tiene como 2 lunares blancos grandes en el ala, o el birro gris, uno de los gauchos por el silbo que hace, o arriero le dice la gente en la zona, como un silbo, como arriando, llamando el ganado, y la palomita ojo desnudo.
serían más típicos de la prepuna para separar lugares con cactáceas columnares que del monte sin cactáceas. Estos lugares albergaron un montón de culturas en lo que se supone desde hace unos 10.000 años atrás hasta el presente. Muchas culturas, todas las culturas anteriores, en un contacto con la naturaleza muy importante. Algunas culturas más extranjeras o extranjerizantes, como la cultura inca de alguna manera, que vino aprovechándose de las culturas locales y federó de alguna manera las culturas, pero también les impuso una cosmovisión propia, ¿no? Hay algunas imágenes de estas que se supone que todas estas son anteriores a la conquista incaica, que fue muy corta en nuestra zona, unos 70, 100 años, no mucho más, antes de la llegada de los españoles. Ahí vemos dos manifestaciones del suri, arriba, una especie que algunas culturas vinculaban con la fertilidad o con las lluvias directamente, y algunas tradiciones que llegan hasta nuestros días, como lo que es la danza del suri en Santa Rosa de Tastil, y la gente que sigue viviendo en la Quebrada del Toro arriba. Abajo vemos dos, en realidad, pinturas en dos aleros. Este es de Valle del Cantón de los Cardones, donde se ve, esto es un cóndor, que está atado de una pata, una estaca. Acá hay, había un jaguar por acá que no se ve, no se ve en la foto, y este es un zorro, se lo ve el zorro, que le está dando una ofrenda al cóndor. Y lo que se interpreta es que era una manera de, capturar el cóndor, darle ofrendas y liberarlo luego para comunicar de alguna manera el mundo terrenal con otros mundos. El zorro representaría a la gente que está haciendo esta interacción con el cóndor, ¿no? Es un alero de los caravaneros del Valle Encantado del Parque Los Cardones, justamente. La otra pintura es una pintura de las cuevas de Caraguasi, en Huachipas, donde se ve que llevan a los cóndores de otra manera. Estos serían cóndores y seguramente son cóndores momificados que están llevando y utilizando en las ceremonias. Toda esta gente, la misma pintura del suri que vemos arriba pertenece al conjunto de Caraguasi, que aparentemente representa distintas ocupaciones en el sector, tal vez de culturas a lo largo de varios miles de años o centenares de años. Y lo que podemos saber o lo que podemos sacar en limpio a veces es interpretar algunas cosas cuando quedaron vestigios o todavía quedan tradiciones o costumbres, otras veces imaginar y tratar de interpretar lo que hacían, pero una cosa clara es que toda esta gente estaba en un contacto bastante intenso con la naturaleza, ¿no? Hacían un uso de esa naturaleza directo y también un uso simbólico de esa naturaleza. No solo era el uso consultivo, sino lo que representaba la naturaleza, que evidentemente era bastante más importante que lo que representa para nosotros, a pesar de que vivimos plenamente de la naturaleza, pero últimamente no somos conscientes de eso, ¿no? Si uno tiene que visitar ambientes de monte y prepuna, por ahí yo les recomiendo el Parque Nacional Los Cardones, la zona de Payogasta, que tienen la mayoría de todas estas especies endémicas y paisajes realmente interesantes, ¿no? ¿Cómo? Es un pecho colorado grande, una loica, le llaman. Loica en realidad es un nombre araucano. Acá, pecho colorado, la verdad no rastrean un nombre local en este caso, pero es común en los valles calchaquíes. Bueno, el último conjunto de ecorregiones, ya llegamos a lo más oeste de la provincia, a la Puna y el Alto Andino. En la Puna y el Alto Andino, aunque parezca mentira, hay loros también. Está la catita serrana chica, la alpacata, que es de los loros que viven en la altura, ¿no? Y que viven en lugares también sin árboles o con muy pocos árboles, ¿no? A veces pensamos que la Puna y el Alto Andino son lo mismo, y se parecen mucho. Son lugares muy altos, donde la atmósfera tiene la mitad de densidad que tenemos ahora y también la mitad de la cantidad de oxígeno. Son lugares ventosos,
lugares donde el paisaje está dado por los colores minerales, o a veces los colores animales. Cuando hay bandadas de flamencos, tiñen de rosa el paisaje, que no es algo que pase en los ambientes de más abajo, donde el color se lo dan las plantas al paisaje, ¿no? El Alto Andino, por arriba de los 4.500 metros de altura, estamos hablando de congelación nocturna permanente, con todos procesos crioscópicos y una fauna muy específica asociada con situaciones de adaptación extrema a estas condiciones sumamente rigurosas, ¿no? En la Puna tenemos en algunos sectores humedales importantes. Estamos hablando de cuencas endorreicas, la gran mayoría de ellas, donde en la zona central se acumula agua. Esa agua se evapora en algunos sectores y forma enormes salares. La Puna salteña tiene pocas lagunas y muchos salares, tiene poca agua superficial. Pero en lugares donde hay agua superficial hay muchas especies acuáticas endémicas de la Puna. El macá plateado de la Puna, que es otra especie distinta al macá plateado de Patagonia, la guayata, nuestra cauquén de la Puna, dos especies de patos, el pato puna a la izquierda y el pato barcino, pero la raza puneña ahí a la derecha con la panza más blanca, en el medio, y el pato juarjual, llamado crestón en otros lugares, pato jerga o juarjual, es uno de los patos más abundantes en las lagunas puneñas, que en invierno a veces baja al Valle del Lerma, por ejemplo, ¿no? Tenemos también otras especies de acuáticas, 3 gallaretas, que en realidad deberían llamarse socas, porque estas 3 gallaretas andinas, el nombre andino para las gallaretas es el de soca, y las gallaretas quedaría para las de abajo, para las 3 especies que tenemos de tierras bajas. La gallareta andina, la gigante abajo y la gallareta cornuda a la derecha, especies con distribución puneña. Raras veces salen estas especies de esos lugares y pueden encontrarse en lugares más bajos. Pero aún con las mayores temperaturas, la gallareta cornuda está posada directamente sobre el hielo. Estos humedales de altura llegan a concentrar hasta 36 especies de aves playeras, que le decimos, muchas de ellas migratorias, algunas residentes. Desde los que son las sabocetas o la caiti, que vemos ahí con ese pico doblado, la agachona, que del grupo es la única herbívora, granívora, chorlos, parientes del tero, y playeros, parientes de las becasinas, y del chorlito nadador que vemos ahí en el medio con el plumaje de reposo arriba y en el centro abajo el plumaje de cría cuando migra hacia Norteamérica para reproducir en las llanuras centro-norte de Norteamérica. De estas migratorias, casi todas son migratorias neárticas, es decir, pasan el invierno austral en nuestra zona y migran al hemisferio norte para nidificar en la tundra o en las planicies de América del Norte. En la Puna tenemos una variedad de rapaces, pero bastante escasez. O sea, hay una variedad, una riqueza importante, pero cada uno de ellos es relativamente escaso porque son lugares también muy rigurosos, ¿no? Que van desde los aguiluchos hasta el carancho andino, el alcamario ahí en el medio o el halcón plomizo a la derecha. En estos lugares tenemos muchos insectívoros también. Los dos de arriba son furnarios, variantes del hornero, una bandurrita y una caminera o minerita, la minera puna de arriba, y la golondrina más común ahí, la chunquita. Digo, venimos en Oreuca, que a veces la gente que observa se la confunde con otra golondrina que no anda mucho en la Puna, pero tuvieron la osadía de ponerle golondrina puneña a la otra, y bueno, todo el mundo cree que es la otra, ¿no? La golondrina quebradera. También tenemos varios semilleros. Todos estos tienen nombres locales dados por las culturas aymara o la cultura atacameña. Tenemos como 2 grupos culturales importantes y toda una resignificación cultural más reciente en la Puna salteña y límites con la Puna jujeña. Y bueno, la mayor parte de la gente aún nombra por nombres propios
estos son todos los que son comecebos, ¿no? El comecebo cabeza negra, el yal negro, el yal chico y el yal plomizo o unicolor. Y los jilgueros puneños, unas 4 o 5 en realidad de jilgueros puneños, para los cuales algunos tienen nombre y otros, como son muy parecidos, como nombres. El nombre Guairamullo, Guairapico son nombres como extensivos para todos los conjuntos de jilgueros, que de hecho suelen asociarse en bandadas mixtas, ¿no? Bueno, si uno tiene que observar aves en la puna, en Salta un lugar de puna baja todavía, pero bastante diverso, son las lagunas del Toro. Un lugar que nunca defrauda, ¿no? En este caso, donde hay parinas grandes o flamenco andino. Y bueno, no me quería irme sin comentarles de algunas especies bien altoandinas, adaptadas a vivir en lugares helados, como es el llamerito o el chorro de vincha, ahí tenemos el nido abajo, y el culiculio agachona grande, que si uno quiere verlas, muy probablemente las puede ver en un lugar de acceso relativamente fácil, aunque el camino últimamente está bastante malo, como es el Monumento Natural Abra de la CAI, Ruta 40 arriba. Si uno quiere ir ahora, tiene que ir por San Antonio de los Cobres, porque si va por La Poma, el camino está cortado, no se arregla desde este verano, así que no tenemos acceso a la Ruta Nacional 40 completa, está cortada en ese lugar. En este caso, una caminera grande y una dormilona frente negra, también típicas del Alto Andino. Bueno, las reflexiones finales. Nosotros de alguna manera nos acercamos a la naturaleza con ojos desde la ciudad. Es una visión para la naturaleza un poco nueva, porque la naturaleza siempre estuvo permeada por culturas que vivían y se desarrollaban en ella. Nosotros en realidad nos desarrollamos a expensas de la naturaleza, pero en ecosistemas propios, sumamente complejos como son las ciudades. Hoy en día para tomar agua uno abre la canilla. Y mucha gente cree que el agua sale de la canilla. Sí, sale de la canilla siempre y cuando hacemos todos los procesos de extracción, de purificación, de tendido de redes para que llegue, ¿no? Pero bueno, es inevitable esa visión desde la ciudad. Tal es así que hoy en día la economía global tiene una visión de finanzas más que nada, que es bien ajena a lo que es el sistema de producción de la naturaleza, el sistema productivo de la propia naturaleza. Es como que nos hemos alejado de la naturaleza y nos tomamos algunas licencias interpretativas que no nos dejan comprender que todavía somos seres naturales, aunque no nos creemos tanto, ¿no? Pero bueno, felizmente tenemos un montón de técnicas, estrategias nuevas de aproximación a la naturaleza y hay una onda importante de volver a reconectarnos, por lo menos explorar esa naturaleza, y eso está ocurriendo, por suerte, con los más chicos, ¿no? Así que de alguna manera es una esperanza ese volver a interpretar y respetar esa naturaleza. Pero aparte de que estamos nosotros tratando de volver a la naturaleza, todavía hay gente que está en la naturaleza. Salta, y el norte salteño en particular, el departamento General San Martín, es la zona de Argentina que tiene más riqueza de culturas vivas todavía. Paradójicamente es la zona más pobre de Salta y una de las zonas más pobres del país. Y uno se pregunta cómo, si hay tanta riqueza cultural, ¿cómo es una de las zonas más pobres? Y en realidad tiene que ver con esa paradoja que el sistema dominante actual ignora el resto de las culturas. Y nosotros, sin querer, somos parte también de eso. A veces, cuando le decimos loro hablador a este bichito, en vez de decirle elé, y pensamos que Don Delfín es dañino porque sacó los loritos del palo, tal vez nosotros, al decirle loro hablador, estemos erosionando más naturaleza y cultura que lo que le hace Don Delfín viviendo ahí en la zona del Chorro, límite entre Salta y Formosa, ¿no?
y viviendo todavía en lo que le queda de espacio, en contacto con esa naturaleza, usufructuándola de una manera un poco más directa, que nosotros hoy en día no consideramos desde nuestras ciudades algo propicio o algo bueno. Sin embargo, es mucho menos impactante que el impacto que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, nos pasa eso, ¿no? Nos pasa que tenemos diferentes valoraciones e incluso apreciamos conflictos con el tema de relaciones entre hombre y naturaleza o con el tema de las distintas especies en la naturaleza. Podemos prender la luz si quieren. En el caso del tucán, por ejemplo, es una especie que nosotros le damos mucho valor, como un ave sumamente atractiva, ¿no? Una ave representante del pedemonte, pero que nosotros atribuimos a las yungas, de alguna manera soslayando al pedemonte, donde vivimos, digamos, soslayamos al lugar donde vivimos, o a la ecorregión donde vivimos y castigamos. Y el tucán lo vemos con buenos ojos porque está en las ciudades. La gente de Libertador General San Martín, sobre todo los que tienen paltas o mangos, sobre todo los que viven de las paltas de los mangos, porque mucha gente las tiene en la calle y las cosecha y las come y las comparte con el tucán, pero la persona que quiere vender a veces tiene problemas y conflictos con el tucán, ¿no? Y nosotros decretamos que el tucán es bueno y que esa gente que puede llegar a hacerle daño es mala. Y tiene que ver con una aproximación unidireccional que hacemos de las cosas, ¿no? Lo mismo con la gente que hace uso de la fauna. Para nosotros es terrible ese uso de la fauna, cuando en realidad la gente en el lugar que hace uso de la fauna lo hace como cosa de subsistencia o para intercambiar bienes, y no necesariamente en ese lugar es un problema, ¿no? En cambio nosotros sustituimos ambientes importantes. En estos momentos estamos... A mí a lo largo de mi vida en Salta, en los últimos 25 años, me han pasado dos cosas. Ya venía el Chaco 10 años antes, ¿no? Y nunca hubiera imaginado que el Chaco iba a ser tan transformado como está ahora. Y que íbamos a perder la matriz ambiental chaqueña. Yo siempre pensé que iba a haber desmontes importantes, pero iba a quedar la matriz chaqueña. Iba a haber desmontes dentro de la matriz. Lo que hemos hecho, y lo podemos ver en los alrededores de Joaquín B. González, es pampeanizar el Chaco. La matriz hoy en día es pampeana y tenemos algunos relictos chaqueños. Eso la verdad me sorprendió, ¿no? Ya hace unos 15 años que no me sorprende demasiado porque lo vi venir, pero bueno, me duele bastante, ¿no? Que no aprovechemos el Chaco como Chaco y lo tengamos que transformar tanto. Y lo que está pasando en este momento, en este preciso momento, eso sí me sorprende mucho más, porque empezó a ocurrir en los últimos 5 años, es la violenta transformación de la puna. La puna en estos momentos tiene una cantidad de tránsito y una cantidad de vías y de infraestructura lineal en plena construcción impresionante para explotar una riqueza circunstancial que es el litio. Digo circunstancial porque las tecnologías están avanzando rápidamente y probablemente dentro de 10 años el litio ya no valga la pena explotar en salares como lo estamos haciendo ahora. Pero claro, hay que aprovechar los próximos 10 años antes que no se torne económico. El tema es que estamos tan acelerados en hacer eso y una de las cuestiones que yo creo que erramos en Salta fue habilitar a todos los salares fueron habilitados para la extracción del litio, todos los salares. No dejamos ningún salar en situaciones básicamente de equilibrio natural o seminatural, con pastoreo de gente que vivía en la zona, poca gente, y de alguna manera hemos generado una transformación terrible. El tema del litio es que necesita inversiones grandes, con recuperación relativamente rápida, por eso están todos muy apurados, el agua escasea. Lo que ha pasado en Salta también es que las cuencas de los salares se han dividido en 3 o 4 empresas. Entonces la empresa es la misma cuenca, la empresa que primero llegue al agua y empiece a explotar, tiene mucha ventaja sobre las otras empresas, que se van a fundir o le van a vender el proyecto a la empresa grande. En definitiva, tenemos una manera de concesión que es muy poco es muy poco estratégica para obtener los máximos réditos a largo plazo
y está planteada para obtener réditos a corto plazo muy rápidos y bastante pocos, ¿no? Y la verdad me sorprende la transformación que se está generando en los últimos tiempos, ¿no? Hay lugares que son claves, por ejemplo, hay un lugar, Laguna Socompa. Laguna Socompa es una laguna que tiene estromatolitos, tiene flamenco, pero no es muy importante para los flamencos. Es una laguna donde se alimentan un poco algunos flamencos, pero lo que está pasando es que esa laguna va a trasvasar agua a otra cuenca para poder hacer explotación en el Salar de Yuyayaco. Va a deprimir la Laguna Socompa y se van a acabar los estromatolitos, todas las comunidades arqueobacterianas, los pocos flamencos que había. Ya los flamencos que nidificaban el Salar de Yuyayaco no están nidificando. Hace 5 años que dejaron de nidificar en la zona, no por interferencia directa, pero aparentemente por presencia humana que los disturba, los molesta. Y bueno, estamos asistiendo a cambios ambientales realmente muy importantes sin ver nosotros, y me refiero como pueblo en general o como sociedades en general, avances en calidad de vida importantes. Estamos viendo concentración de riquezas en algunos grupos, por supuesto derrame, la minería genera mucho derrame, hay gente que vive circunstancialmente de las inversiones mineras. Eso es bueno en parte. El tema es que hipotecamos nuestro futuro y no vamos a tener después activos para pagar la deuda, ¿no? Así que la situación es un poco acuciante. Yo no me puedo abstraer de eso, es decir, me encanta mirar aves, me encanta charlar con la gente, me encanta intercambiar puntos de vista, pero me preocupa bastante el manejo que estamos haciendo en los últimos tiempos de los paisajes, sobre todo, y la poca salvaguarda para algunas cuestiones vinculadas a desarrollo que están probados que funcionan, pero que no desarrollamos del todo. Por ejemplo, el turismo que viene a Salta viene a ver nuestra calidad humana, por supuesto, viene a ver nuestra gastronomía y viene a ver paisajes naturales y culturales. Los paisajes naturales que atraen a la gente a Salta, Quebrada del Toro, Cuesta del Obispo, Valles Calchaquíes, bueno, así podemos seguir todo el entorno de Iruya, no están gestionados de manera básica. No hay una gestión, no digo para conservar la fauna y la flora de esos paisajes, para conservar la estructura del paisaje. Cualquier privado que quiera hacer transformaciones importantes en esos paisajes la hace sin ningún problema. Y vamos perdiendo calidad de esos paisajes. Ya está ocurriendo en Quebrada del Toro, en los últimos tiempos está ocurriendo de manera fuerte en Cuesta del Obispo, y también Quebrada de las Conchas. Y si la cosa sigue así, aunque parezca mentira, estamos perdiendo uno de los ejes principales de desarrollo de la provincia de Salta, que es el turismo. Así que a veces nos cuesta concentrarnos de alguna manera y planificar socialmente para todos en vez de para grupos específicos, ¿no? Para grupos sobre todo vinculados a inversiones importantes, ¿no? A lo que serían los equivalentes del RIGI ahora, ¿no? Que parecen como que asoman como oportunidades para que nos salvemos todos, y lo que estamos haciendo es concentrar dinero en pocas manos y terminar perjudicándonos todos a largo plazo. Así que bueno, no quiero terminar de manera pesimista, pero sí quiero remarcar que mirando aves, charlando con la gente, haciendo que nuestras opiniones no queden también en el tintero, sino que se traduzcan a puntos de vista de la sociedad, también contribuimos a desarrollar. La observación de aves no es algo pasivo que solo queda entre nosotros. La observación de aves, si la hacemos bien, termina permeando la sociedad y también actuando sobre las conductas de los seres sociales, de nosotros, y de todas las otras culturas que están esperando también, que están vivas todavía en Salta y que están esperando un tendido de mano para ponerlas en valor, ¿no? Así que bueno, eso era lo que queríamos hacer volando entre la naturaleza
y la gente del noroeste.